¿Podría el mundo estar al borde de una segunda guerra fría? ¿Una devastadora tercera guerra mundial? ¿O peor aún, una confrontación nuclear? Esto es Nueva Zembla, en su día famoso archipiélago ártico que albergó más de 200 pruebas nucleares, incluida la bomba Tsar, que fue la prueba nuclear más grande jamás realizada. Los recientes acontecimientos en Nueva Zembla sugieren que estas preguntas no se limitan al ámbito de la especulación. Las imágenes de satélite revelan nuevas construcciones, logística y una mayor actividad militar, lo que sugiere que Rusia puede estar preparándose para un escalofriante regreso a las pruebas nucleares. No se trata simplemente de una historia que se repite, se desarrolla en un contexto de crecientes tensiones entre Rusia y Occidente, intensificadas por el conflicto en Ucrania. El momento no podría ser más alarmante, ya que las recientes maniobras diplomáticas y posturas militares se suman al suspense. A medida que aumentan las tensiones, una pregunta se hace más grande que nunca. ¿Está Nueva Zembla al borde de convertirse en la zona cero una vez más? Somos Megalith Megaproyectos. Suscríbase a nuestro canal para obtener contenido increíble. Después de la Segunda Guerra Mundial, el equilibrio de poder global cambió drásticamente cuando Estados Unidos y la Unión Soviética surgieron como superpotencias dominantes, encarnando ideologías opuestas. Esta lucha sin precedentes no se libró a través de una guerra convencional, sino a través de la diplomacia y una intensa carrera armamentística por la supremacía nuclear. Con tanto en juego y la amenaza inminente de aniquilación mutua, se creó una atmósfera de profunda desconfianza. Este periodo, conocido como la Guerra Fría, se caracterizó por una búsqueda incesante de dominio tecnológico, en la que las mayores amenazas no provenían de los ejércitos, sino del potencial destructivo de los arsenales nucleares. Esta competencia, sustentada por una profunda desconfianza mutua, impulsó el desarrollo de armas nucleares a una escala sin precedentes. Sin embargo, probar estas armas planteaba un desafío. El inmenso poder destructivo de las bombas nucleares no podía desatarse en cualquier lugar. Se necesitaban entornos remotos y controlados para medir los efectos de estas armas y mejorar sus diseños sin poner en peligro a las poblaciones civiles. Así comenzó la búsqueda de campos de prueba aislados, lugares muy alejados de las ciudades densamente pobladas de Europa, Asia y América del Norte. Ambas superpotencias recorrieron el mundo en busca de lugares donde pudieran probar sus innovaciones nucleares de manera segura. Para la Unión Soviética, esta búsqueda condujo a uno de los lugares más desolados y amenazadores de la Tierra, Nueva Zembla, un archipiélago helado enclavado en el Océano Ártico. Lejos de las miradas indiscretas, esta tierra estéril pronto se convertiría en el epicentro de algunas de las pruebas nucleares más secretas y poderosas jamás realizadas. La rivalidad entre Oriente y Occidente estaba a punto de escalar, hasta convertirse en una batalla que pondría a prueba los límites de la comprensión humana y potencialmente la supervivencia de la civilización misma. Pero ¿cómo llegó Nueva Zembla, un lugar del que pocos habían oído hablar, a convertirse en algo tan crucial para las ambiciones nucleares de la Unión Soviética? Para responder a esta pregunta, primero hay que entender las motivaciones tecnológicas y políticas que impulsaron la necesidad de bombas cada vez más grandes y destructivas. La carrera armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética no consistía simplemente en acumular armas. Se trataba de crear elementos de disuasión tan aterradores que su mera posesión mantendría a raya al otro bando. Esto significaba desarrollar bombas capaces de una destrucción inimaginable, cuya potencia debía probarse en entornos cada vez más remotos y seguros. En los primeros años de la era nuclear, la Unión Soviética había dependido de su polígono de pruebas de Semipalatinsk, en Kazajistán. Pero a medida que aumentó la escala de sus pruebas, también crecieron las preocupaciones sobre la seguridad y los impactos ambientales del uso de un sitio tan relativamente accesible. Las consecuencias de las primeras pruebas nucleares ya habían empezado a notarse en las poblaciones cercanas, lo que creó la necesidad de un lugar aún más aislado, uno donde pudieran realizarse pruebas sin el riesgo de contaminación en zonas habitadas. Nueva Zembla, con su tundra helada y condiciones casi inhabitables, parecía la respuesta perfecta. En la década de 1950, los ingenieros y el personal militar soviéticos habían comenzado a transformar el gélido paisaje de Nueva Zembla en un importante sitio de pruebas nucleares. Laboratorios, cuarteles, pistas de aterrizaje y centros de control se extendieron por todo el archipiélago. Científicos y líderes militares acudieron en masa a este remoto puesto de avanzada, donde pronto se llevarían a cabo algunas de las explosiones nucleares más potentes de la historia de la humanidad. La creación del objeto 700, como se conocía oficialmente al sitio de pruebas, marcó un punto de inflexión en el programa nuclear soviético. Fue allí, lejos de la atenta mirada de Occidente, donde la Unión Soviética exhibiría su poderío nuclear, desarrollando armas capaces de desafiar el dominio de los Estados Unidos. La transformación de Nueva Zembla fue rápida y profunda. A pesar de su clima hostil, donde las temperaturas podían descender a mínimos extremos,
el ejército soviético construyó un complejo autosuficiente. Se reubicaron aldeas enteras y se puso en marcha una nueva infraestructura para respaldar las operaciones de pruebas nucleares a largo plazo. En 1955, la primera explosión nuclear sacudió el archipiélago. Fue una prueba submarina que demostró la versatilidad de Nueva Zembla como sitio para diferentes tipos de experimentación nuclear. Esto marcó el comienzo de una serie de pruebas que consolidarían el lugar del sitio en la historia de la Guerra Fría. Cada prueba realizada en Nueva Zembla ofreció a la Unión Soviética información valiosa sobre la naturaleza de las explosiones nucleares. Permitió a los científicos estudiar los efectos de las explosiones en diversas condiciones subterráneas, submarinas y en la atmósfera. Los datos recopilados de estas pruebas fueron esenciales para refinar el arsenal nuclear soviético y garantizar que pudiera seguir el ritmo y eventualmente superar las capacidades de los Estados Unidos. Pero ninguna prueba fue tan significativa ni tan aterradora como la que tuvo lugar en 1961. Ese año, la Unión Soviética detonó la Tsar Bomba, o bomba del zar, el mayor artefacto nuclear jamás creado. Su potencia fue tan inmensa que la explosión generó una onda expansiva que dio varias vueltas alrededor del mundo, y la bola de fuego fue visible a cientos de kilómetros de distancia. La bomba del zar fue una clara demostración del poder de la Unión Soviética y una medida calculada en la estrategia de disuasión más amplia de la Guerra Fría. Con 50 megatones eclipsaba cualquier arma nuclear que tuviera Estados Unidos en su arsenal, y su impacto en la carrera armamentística fue inmediato. Ambos bandos poseían ahora armas tan poderosas que su uso podría significar el fin de la civilización tal como se la conocía. Sin embargo, esto no detuvo las pruebas. Durante las décadas siguientes se producirían más explosiones en Nueva Zembla, algunas sobre la superficie y otras en las profundidades, a medida que la Guerra Fría se prolongaba. Cuando la Guerra Fría entraba en los últimos años, las pruebas nucleares en Nueva Zembla comenzaron a disminuir. La Unión Soviética, agobiada por conflictos económicos internos y una creciente presión internacional para detener las pruebas nucleares, llevó a cabo su última explosión a gran escala en las islas en 1990. Para entonces, el mundo ya había presenciado los horrores de la lluvia radiactiva, en particular el desastre de Chernóbil, y había un creciente reconocimiento de los costos ambientales y humanos asociados con las pruebas nucleares. Aunque la Unión Soviética se derrumbó al año siguiente, Nueva Zembla no perdió importancia. La recién formada Federación Rusa heredó el sitio y lo mantuvo como un activo estratégico. Puede que ya no se haya utilizado para detonaciones nucleares a gran escala, pero Nueva Zembla siguió siendo un lugar de importancia militar, donde aún se podían sentir los restos de las ambiciones nucleares de la Guerra Fría. Las actividades periódicas y los rumores de nuevas pruebas mantuvieron la atención del mundo centrada en este remoto rincón del Ártico. En los últimos años, Nueva Zembla ha vuelto a ser el centro de atención a medida que aumentan las tensiones entre Rusia y Occidente. Los acontecimientos recientes, incluido el nombramiento el 1 de octubre de un nuevo embajador ruso en Noruega, que se encuentra a solo 800 kilómetros del archipiélago, han suscitado dudas en los círculos diplomáticos. El momento de este nombramiento coincide con las crecientes preocupaciones sobre la acumulación militar en la región del Ártico y el posible uso del sitio de pruebas nucleares de Nueva Zembla antes de noviembre. Se especula que estas medidas están diseñadas estratégicamente por el presidente Vladimir Putin para afirmar la fuerza militar de Rusia e influir en la dinámica geopolítica, en particular a la luz de las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Mientras los países occidentales, en particular los Estados Unidos, siguen apoyando firmemente a Ucrania en medio del conflicto, Rusia podría estar buscando mostrar su poderío militar para recordarle al mundo sus capacidades nucleares. Al reanudar potencialmente las actividades en Nueva Zembla, Putin podría estar enviando un mensaje claro a la OTAN y a la comunidad internacional sobre la voluntad de Rusia de intensificar las tensiones si es necesario. El posible momento de estas pruebas antes de las elecciones estadounidenses ha suscitado temores de que Rusia esté tratando de influir en la percepción global y presionar a los líderes occidentales. Además, la creciente presencia militar de Rusia en el Ártico, junto con sus maniobras diplomáticas con Noruega, sugiere una estrategia más amplia para desafiar la influencia de la OTAN en la región y al mismo tiempo afirmar su dominio en arenas geopolíticas clave. Mientras aumentan las tensiones en Nueva Zembla, el mundo observa de cerca. La perspectiva de que se reanuden las pruebas nucleares en el archipiélago plantea serias preocupaciones sobre la posibilidad de una nueva carrera armamentística, así como sobre los riesgos ambientales y de seguridad asociados con las detonaciones nucleares. Si bien no se han realizado pruebas desde 1990, el resurgimiento del interés en el sitio sugiere que Rusia está lista para reanudar las pruebas si es necesario. Queda por ver si esto sucederá, pero una cosa es segura:
El legado de Nueva Zembla como un lugar fundamental para la experimentación nuclear está lejos de terminar. Si disfrutaste este vídeo, dale me gusta, comparte tus pensamientos a continuación y suscríbete para mantenerte actualizado. No olvides activar las notificaciones para no perderte lo que sucederá a continuación.